Listo, Luis Fernando, Empezamos. dale. Buenos días. Continuando con las reuniones interinstitucionales de la Facultad de Medicina y el Servicio de Reumatología de UPB y el Hospital Pablo Tobón Uribe, vamos a revisar este tema del lupus eritematoso en personas originarias de América Latina. Cuando revisamos las cifras del Banco Mundial, encontramos que hay más de 660 millones de personas en América Latina y la distribución racial o étnica nos muestra que el 35% son blancos, el 29% son mestizos, 24% afrodescendientes y 11% indígenas. Si tomamos como paradigma de las cohortes latinoamericanas, la cohorte Gladel, encontramos que hay algunas diferencias en la distribución étnica en los pacientes con lupus. 42% son blancos, 44% mestizos y 13% afro-latinoamericanos. Realmente eso se debe a un sesgo de selección, porque si bien los pacientes son elegidos o son incluidos aleatoriamente, los centros participantes, los 28 centros, son centros universitarios que están localizados en zona urbana. Ahora, ¿qué particularidades tienen los pacientes en América Latina? Obviamente no podemos revisar todos los tópicos, entonces yo elegí dos tópicos principales. El primero fue el de daño de órgano, y para mirar su frecuencia, las diferencias étnicas y regionales, cómo se presenta y qué efectos tiene el control de la enfermedad en este desenlace, que es uno de los desenlaces más importantes desde el punto de vista pronóstico. Y el otro, obviamente, es la enfermedad renal, del cual vamos a mirar las mismas características, pero quiero que miremos si el desenlace de remisión de proteinuria menor de 0,8 gramos es un desenlace válido para Latinoamérica. Me voy a referir exclusivamente a estudios hechos en América Latina. Empezando por esta cohorte o la presentación inicial de la cohorte Gladel, encontramos que la tercera parte de los pacientes tienen daño de órgano. Y algo muy interesante es que no hay diferencia entre los mestizos y afro-latinoamericanos y con relación a los pacientes blancos. Pero con el daño renal es diferente. Y especialmente empezamos a ver que los pacientes mestizos tienen más daño renal que los pacientes blancos, mientras que los afro-latinoamericanos y los otros grupos étnicos no muestran diferencias en este sentido. Empecemos hablando de los estudios colombianos. Este primer estudio de la Universidad de La Sabana, el Hospital Militar, es una cohorte, ya vemos que es una cohorte tipo de pacientes con lupus, con un tiempo de evolución largo en el momento de hacer esta evaluación. Y fíjense que ellos encuentran que el daño de órgano se asoció en forma inversa o se correlacionó el puntaje de daño de órgano en forma inversa al nivel educativo y al estrato socioeconómico y se correlacionó de una manera positiva con el componente físico del SF36. Pero yo quiero enfatizar en este orden o en esta frecuencia de daño de órgano por sistemas, porque me parece que aquí se empieza a configurar un patrón de daño. Primero neuropsiquiátrico, renal, vascular, pulmonar y musculoesquelético. Y digo que se comienza a configurar un patrón de daño porque fue exactamente el mismo orden en el que encontramos nosotros aquí en la población evaluada en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Esta es la cohorte de nosotros. Son pacientes que tienen un seguimiento más corto, la mediana del tiempo fue de 31 meses, nefritis lúpica casi en la mitad, y fíjense ustedes que el daño de órganos se presentó con alguna frecuencia y de manera temprana, ¿cierto? 29% de los pacientes tenían daño de órgano y el daño de órgano grave era en cerca del 5% de los pacientes. Y lo que les decía con relación al patrón de daño, fíjense exactamente igual a la frecuencia que presentó el estudio de la Universidad de La Sabana del Hospital Militar. El ítem de enfermedad cerebrovascular fue el más frecuente en el dominio neuropsiquiátrico, entre los renales, la falla renal crónica terminal, el vascular, trombosis venosa con edema y úlceras por estasis, hipertensión pulmonar y osteonecrosis. Fue bastante similar a la frecuencia de presentación en ese hospital. Ahora, por otro lado, ¿qué factores se asociaron a que los pacientes de nosotros tuvieran daño de órgano? Los que tenían dos o más recaídas, los que tenían anticuerpos antifosfolípidos, independiente que tuvieran o no síndrome antifosfolípido, y los que tenían una dosis promedio de prednisona mayores a 12,5 miligramos diarios a través del tiempo.
La supervivencia libre de daño nos mostró alguna cosa muy interesante en este segundo análisis, y es que el daño se incrementa significativamente año a año, hasta que digamos que el primer año el 12%, ya empieza a haber una importante población de personas con manifestaciones irreversibles, pero al cuarto año más de la cuarta parte de los pacientes tenían daño de órgano. Y en este análisis de desenlace de daño tiempo al evento, encontrábamos que las personas que se diagnosticaron después de 50 años de edad tenían un riesgo muy aumentado, lo mismo las personas que recibían dosis promedio de más de 7.5 miligramos de prednisona al día, y esa asociación era mucho más fuerte cuando la dosis acumulada promedio era de más de 12.5 miligramos. Ahora, vámonos a otras latitudes y miremos en unos estudios brasileños cómo también se empieza como a configurar un patrón. Este primer estudio es hecho en un hospital universitario en Río de Janeiro, en el cual ya los pacientes fueron seguidos por un tiempo más largo que en la población nuestra, y quiero enfatizar aquí, la mitad eran afro-brasileros y la mitad eran caucásicos. Y básicamente, fíjense que el patrón de daño era diferente, ¿cierto? 50% tenían daño de piel, músculo esquelético, neuropsiquiátrico, etcétera. Pero en esta población se encuentra una frecuencia muy alta de daño de órgano, y era más grave en hombres, personas con anticuerpos, con síndrome antifosfolípido, hipertensos, uso de esteroides y uso de ciclofosfamida eran los factores que ellos encontraron como asociados. Ahora, desde el punto de vista del análisis multivariante, encuentran que tener síndrome antifosfolípido, haber utilizado metilprednisolona, la dosis de prednisona y la edad al diagnóstico se asociaron significativamente con acumular más daño. Estos autores decidieron incluir un dominio extra que no hace parte del índice de daño de SLIC ACR. Ellos pusieron un ítem o un dominio que ellos llamaron aterosclerosis con base en esta referencia. Ese dominio está representado por enfermedad cerebrovascular, angina, infarto y bypass coronario, y encuentran que ser hipertenso y tener anticuerpos antifosfolípidos o síndrome antifosfolípido aumentó significativamente la probabilidad de que esos pacientes hicieran daño de órgano. Esta otra serie es de la Universidad de Campiñas, y observan que la tendencia en el puntaje de daño de órgano es mayor en las pacientes afro-brasileras que en los pacientes caucásicos. Y de nuevo encuentran que la piel era más frecuente en el compromiso de órgano en esa cohorte de una ciudad diferente a la primera. Como dato interesante, solamente aquellos que tuvieron duración de más de 6 meses de evolución hicieron daño renal. Y ese daño renal era principalmente por disminución de la tasa de filtración glomerular y proteinuria en rango nefrótico persistente por más de 5 años. Volviendo a la Corte de Río de Janeiro, se preguntan si el daño de órgano es un predictor de mortalidad en esos pacientes, y hacen un estudio de casos y controles, y aquí vemos el enfoque inicial en el cual ellos encuentran que el puntaje de daño de órgano, del índice de daño de órgano inicial y final, si era grave, o sea, 3 puntos o más, el número de dominios comprometidos y acumular daño de órgano en el tiempo se asoció significativamente en este análisis bivariante con el riesgo de fallecer. Y aquí lo vemos cuando comienzan a hacer el análisis de supervivencia. Las personas que tenían daño acumulado tenían una supervivencia menor que aquellos que arrancaron sin daño acumulado, y que el puntaje inicial y el puntaje final grave de tener 3 o más puntos también marcó la diferencia entre los pacientes que fallecieron y los pacientes que sobrevivieron. Y cuando hacen el análisis ajustado a todos los factores de riesgo de la literatura, encuentran lo mismo. Encuentran que tener un puntaje de daño alto inicial y final, tener acúmulo de daño de órgano en el tiempo, cada punto de daño de órgano se asoció a mortalidad. Y aquí encuentran dos cosas interesantes. Las personas que tenían daño renal y daño pulmonar tenían más riesgo de morir que las personas que no tenían este riesgo. En México se presenta una publicación con un análisis estadístico más descriptivo, simplemente para mirar que los dominios más frecuentes en esa población fueron músculo esquelético, neuropsiquiátrico, falla gonadal, ocular y vascular periférico. Y encuentran ellos que estos dominios fueron aumentando en su frecuencia de compromiso con el tiempo.
me llamaba mucho la atención que la acumulación de daño en esos pacientes de esa corte mexicana fue más lenta, probablemente fue más tardía. Fíjense que el daño irreversible más temprano que detectan fue neuropsiquiátrico y lo encontraron a los 40 meses. ¿Qué diferencia había entre los pacientes con y sin daño? Los pacientes con daño eran mayores, tenían más tiempo de duración del lupus, más prevalencia de compromiso renal, mayor número de criterios del American College y tenía más prevalencia de anticuerpos anti-DNA. En Cuba se describe un estudio muy similar, también con estadísticas descriptivas, en el cual el daño musculoesquelético también fue el más frecuente, seguido del cutáneo y del neuropsiquiátrico, y veíamos que casi la mitad de los pacientes tenían daño con un tiempo de seguimiento de 8 años. Y había diferencia en la prevalencia de daño de acuerdo a la duración de la enfermedad. En los pacientes que tenían 10 años de seguimiento, el 68% tenían daño irreversible. Y ellos encuentran que haber tomado prednisona 30 miligramos o más por más de 4 semanas y la duración de la enfermedad fueron factores de riesgo para daño de órganos. Aquí esto es como llamativo porque ¿qué porcentaje de nuestros pacientes recibe más de 30 miligramos por más de 4 semanas? Casi que todos los que llegan al hospital en algún momento, ¿cierto? ¿Qué nos dice Gladel frente a este tipo de cosas? Y hay algo muy importante, es que ellos querían ver hasta qué punto el control óptimo de la enfermedad o la baja actividad del DAS se asociaba con disminución del riesgo de sufrir daño de órganos. Miren ustedes algo que me pareció tremendamente preocupante y es que en el mejor de los casos, el 35% de los pacientes de la cohorte lograron tener baja actividad del DAS o estar en remisión. Y al final del seguimiento, cerca del 25% de los pacientes lograron estos desenlaces. Es decir, el control de la enfermedad fue bastante pobre y es algo que para nosotros tiene que ser, digamos que estimulante o por lo menos llamarnos mucho la atención y trabajar en ese sentido. Ahora, ¿qué encuentran ellos? Estar en remisión con tratamiento o sin tratamiento y tener una baja actividad del DAS se asoció a disminución del riesgo de nuevo daño de órgano grave, daño asociado a esteroides y daño no asociado al uso de esteroides. Llamativo que en esta cohorte Gladel no encuentran que hubiera una disminución de la mortalidad con relación a esos desenlaces. ¿Qué podemos concluir de esta primera parte de la charla sobre el daño de órgano en los pacientes con lupus de Latinoamérica? La primera es que hay una heterogeneidad muy grande en los países, la frecuencia, los dominios predominantes, el tiempo de aparición es muy diferente. Parece haber un patrón diferencial de daño entre los países. Por otra cosa, por otro lado, los pacientes de raza blanca acumulan menos daño, pero no se observan diferencias entre los mestizos y los afroamericanos, los afro-latinoamericanos, que también es algo que podría diferenciar de los países anglosajones. Se observa acumulación de daño progresiva. Los factores que se asocian son los esteroides, los anticuerpos y el síndrome antifosfolípido, el comienzo tardío de la enfermedad, la etnia y la duración, y que alcanzar baja actividad o remisión de la enfermedad se asoció a disminución del daño general y el daño grave. Y por lo menos en el estudio de la Universidad de Río de Janeiro se observó que se asociaba a menor mortalidad. ¿Qué hay en la literatura con relación a las manifestaciones renales? Entonces arranquemos con las cifras de Gladel. Arranquemos con las cifras de Gladel en la publicación inicial. Cualquier compromiso renal y las diferentes manifestaciones fueron más frecuentes en los mestizos que en los blancos. También fueron más frecuentes en los afro-latinoamericanos que en los blancos, pero no hubo diferencia entre los afro-latinoamericanos y los mestizos en ninguna de las manifestaciones renales ni en cualquier compromiso. Entonces, realmente nosotros no tenemos aparentemente ese comportamiento de que las personas de raza negra tengan unas manifestaciones más graves y un pronóstico más ominoso con esta enfermedad. Bueno, ¿qué estudios hay en Colombia? Me llamó la atención este estudio de Anaya y colaboradores en el cual ellos quieren mirar qué factores se asociaron independientemente con la presencia de nefritis en un número significativo de pacientes, la mitad de los cuales tenían nefritis.
Pues son cosas obvias de que el paciente, la hipertensión y anti-DNA aumentan el riesgo, pero llamaba la atención en este análisis bivariante que las personas con pleuritis tenían un aumento del riesgo de tener nefritis. Y comienzan a hacer un análisis multivariante en el cual combinan diferentes manifestaciones a manera de clústeres. Ellos incluyen pleuritis, hipertensión, anti-DNA y con base en un artículo de la literatura evalúan también la asociación con anemia inmunohemolítica. Y fíjense ustedes que esos clústeres van aumentando significativamente el riesgo de que las personas sufran nefritis. Por ejemplo, tener pleuritis, hipertensión asociada y tener las cuatro manifestaciones incluidas. Tienen una asociación muy fuerte, una fuerte asociación muy alta. Este estudio tiene una fortaleza adicional y es que incluye 5 centros en 3 diferentes ciudades del país. Este es un resultado de un estudio hecho en los centros de ART Médica, publicado recientemente, y llama la atención que los factores que se asociaron a compromiso renal, el sexo masculino, la duración de más de 10 años, la presencia de ciertos autoanticuerpos, como pues es obvio, pero llamativo que el tabaquismo se asoció significativamente a mayor riesgo de sufrir daño de órgano. Nosotros estamos acostumbrados a ver mucho literatura de esta parte y quise traer este artículo porque son pacientes de raza predominantemente blanca y llamativo que el comportamiento clínico fue bastante similar a lo que vemos acá en el norte del continente suramericano. Entonces, fíjense, el diagnóstico de la nefritis temprano, muy rápido dentro de la evolución de la enfermedad, y la tercera parte de los que hacen nefritis la tienen al debut. Lo mismo las clases histológicas muy similares a las que estamos acostumbrados a ver por acá en estas latitudes, predominio muy importante de las formas proliferativas, y lo que aparece bastante llamativo es el porcentaje de respuesta exitosa al tratamiento. Fíjense ustedes que con la inducción de remisión solamente el 28% de los pacientes lograron remisión parcial o completa, y al año de seguimiento solo el 53% de ellos lograron ese desenlace, que realmente es pobre y es bastante similar a lo que nosotros vemos acá. Bueno. Hace unos años quisimos mirar qué factores se asociaban a esa baja tasa de remisión en nuestra población de pacientes, y aquí tenemos incluidos pacientes del Hospital Pablo Tobón Uribe y de la Clínica Bolivariana. Es una cohorte con un comportamiento bastante similar a la que acabamos de mirar de Argentina. Son personas muy jóvenes que hacen la nefritis muy temprano dentro de la historia natural de la enfermedad y en la que predominan las formas proliferativas. Y volvamos a las cifras. Fíjense ustedes que o sea, cerca de la mitad de las personas a 6 meses no tienen remisión ni siquiera parcial, y 60% de las personas a los 12 años no han alcanzado remisión parcial o completa. De modo que las tasas de respuesta de nuestros pacientes a un año siguen siendo muy pobres, y eso en diferentes series de diferentes países. ¿Qué factores se asociaron a que nuestros pacientes no entraran en remisión? Tener creatinina basal de más de 1,2 y proteinuria basal de más de 1.500 miligramos en 24 horas. Si uno mira estas cifras, ¿qué porcentaje de nuestros pacientes son así? Casi todos los pacientes nuestros están así. Y los que tenían con proteinuria en rango nefrótico, la fuerza de asociación era mucho mayor para falla a la inducción de remisión a un año. Bueno, ahora, en el estudio, las fases de mantenimiento del Eurolupus Nephritis Trial y en el estudio ASPREVA, observan que las personas que tienen menos de 1 gramo de proteinuria al año tienen eso como desenlace de buen pronóstico. Ellos llaman buen pronóstico tener la creatinina por debajo de 1 miligramo por decilitro a largo plazo. Este estudio brasileño es un estudio que metodológicamente es muy elegante, muy bien hecho. Quieren validar ese desenlace. Entonces, ellos definen un pobre desenlace renal como 1,5 miligramos decilitro, no como 1 miligramo por decilitro, buscando identificar los pacientes más graves
Y es una cohorte bastante similar a lo que hemos visto nosotros. Excluyen los pacientes que tenían falla renal crónica durante el primer año de evolución y fíjense que eran pacientes muy enfermos, con una creatinina basal elevada y con una proteinuria bastante elevada en forma basal. Cerca de la mitad eran personas no blancas. Entonces es interesante porque ellos buscan validar el desenlace en varias situaciones puntuales. Primero, quieren identificar qué variables se asocian a buen pronóstico. Segundo, hacer unas curvas ROC a ver el comportamiento de esas variables solas o en combinación y después mirar hasta qué punto se asocian a la supervivencia libre de pobre desenlace renal. Entonces, la proteinuria basal no diferenció los pacientes que a 7 años tenían buen o mal pronóstico definido como ese valor de creatinina, pero la respuesta a los 3, 6 y 12 meses sí fue significativamente diferente o menor en las personas que tenían buen pronóstico. Entonces ya empiezan a observar que la respuesta de la proteinuria tiene un comportamiento similar a los dos estudios anglosajones que dijimos anteriormente. Los otros marcadores solos o en combinación no mejoraron el performance de esto como prueba diagnóstica. Y tomando diferentes puntos de corte de proteinuria, encuentran que 860 miligramos con este intervalo de confianza a los 12 meses es el que tiene la mayor área bajo la curva y el que tiene la mayor sensibilidad y especificidad, similar a lo que habían observado en los otros dos estudios. Y posteriormente lo intentan validar en varios subgrupos de pacientes. Entonces, tener proteinuria por debajo de 0,8 gramos, a 12 meses diferenció los pacientes de buen y mal pronóstico, tanto en hombres como en mujeres, tanto en blancos como en negros. Lo mismo en las personas que tenían DNA positivo y DNA negativo y lo mismo en las personas que tenían glomerulonefritis membranosa pura o glomerulonefritis proliferativa. De modo que ese desenlace se consideraría válido para personas de nuestra población, pues por lo menos de población latinoamericana, y fíjense que incluye una gran cantidad de subgrupos. Bueno, ¿qué nos dice Gladel en sus estudios con relación a la parte renal? Esta primera publicación trae dos cosas llamativas. La primera era que los mestizos tenían más riesgo de tener enfermedad renal que los caucásicos, pero los afro-latinoamericanos no tenían significativamente diferencia frente a eso. Y lo segundo era que el uso de antimaláricos, por lo menos durante 6 meses, en el tiempo de la evolución de la enfermedad, se asociaba significativamente con menor riesgo de desarrollar compromiso renal. Publican un segundo análisis en el cual toman 945 pacientes que no tienen riesgo de nefritis, sin nefritis al momento de ingresar. Recordemos que los pacientes podían ser ingresados en los primeros 2 años del desarrollo del lupus. De esos pacientes, el 28% hizo nefritis después del ingreso a la cohorte y eran más frecuentes en los mestizos que en los afro y que en los caucásicos. Y las personas que recibían antimaláricos tenían un tiempo libre del desarrollo de nefritis mucho menor que los que no habían recibido antimaláricos y esa diferencia era estadísticamente significativa. Entonces, en el modelo multivariante más parsimonioso, ellos encuentran que ser mestizo aumenta significativamente el riesgo de sufrir enfermedad renal, ser hipertenso también, que sería más una asociación que causalidad, el puntaje de SLEDAI al diagnóstico, pero como dato más relevante era que el uso de antimaláricos se asociaba de manera independiente con disminuir el riesgo de sufrir compromiso renal durante la evolución de la enfermedad. En esta otra evaluación de los desenlaces en la cohorte Gladel, toman 502 pacientes, algunos de ellos con biopsia, y fíjense que tiene un comportamiento similar a lo que hemos venido diciendo. Son pacientes jóvenes que desarrollan rápidamente el diagnóstico a los 26 años, la nefritis a los 27, se desarrolla muy rápidamente la nefritis.
solamente el 23% tuvieron una respuesta que consideraban satisfactoria al año y el 32% acumularon daño renal. Entonces, hacen diferentes análisis estadísticos como prueba, como análisis de sensibilidad para mirar las asociaciones. La supervivencia libre de daño entonces fue del 69% del 67% en el total de la población y disminuyó significativamente en la población que tenía biopsia renal porque pues obviamente son pacientes más graves que el resto. Y encuentran estos factores de riesgo. Ser hombre tenía más riesgo de enfermedad renal, lo mismo hipertenso, el componente renal del SLEDAI, pero las dos cosas que de pronto llaman más la atención en estos desenlaces es que tener una respuesta temprana, o sea, tener menos de 800 miligramos en 24 horas a los 12 meses y utilizar antimaláricos se asociaron significativamente con menor riesgo de daño renal irreversible a largo plazo. Haciendo los análisis de sensibilidad, si omiten los componentes del SLEDAI y los componentes renales, tener proteinuria de menos de 0,8 y tener el uso antimalárico disminuyó significativamente el riesgo. Ser hombre y ser hipertenso aumentó ese riesgo. Cuando miran el desenlace de tasa de filtración glomerular menor de 50 mililitros por minuto, nuevamente el uso de antimaláricos disminuyó el riesgo. El uso de azatioprina también, probablemente pacientes que tengan menos gravedad, porque los de ciclofosfamida sí tuvieron mayor riesgo de terminar con este desenlace. Y proteinuria, más de 3,5 gramos en 24 horas persistente, perdón, tener una proteinuria de, si usted tenía una respuesta renal temprana, tenía un riesgo significativamente menor de llegar a este desenlace en forma irreversible. Cuando se miraban por aparte los pacientes con biopsia renal, entonces encontraban los que eran hipertensos, tenían un riesgo más importante de daño definitivo de órganos, y los que tenían un estatus socioeconómico alto tenían un riesgo mucho menor de desarrollar ese desenlace. ¿Qué podemos concluir de esta parte de riñón? Primero, que la frecuencia de nefritis en los pacientes latinoamericanos en las diferentes latitudes, los diferentes países y en la cohorte Gladel es aproximadamente en el 50%. Tanto la frecuencia de la nefritis como el daño renal es menos frecuente en las personas de raza blanca, pero es igual en los mestizos y los afro-latinoamericanos. La enfermedad se presenta tempranamente en la historia natural de la enfermedad. Predominan las formas proliferativas. Hay una baja tasa de respuesta a 6 y a 12 meses. La proteinuria, menor de 800 miligramos en 24, es un marcador pronóstico válido para nosotros porque es el marcador que puede servir como desenlace para diferenciar las personas que hacen daño a largo plazo. Y por último, definitivamente los antimaláricos son un factor protector tanto para la presentación de nefritis como para el daño definitivo de órganos. Eso era todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias por su atención.